Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo optimizar Arch Linux para gaming. Estaremos viendo todas las configuraciones necesarias para empezar a jugar, tanto como optimizar el kernel y configurar los discos para que simplemente instalemos los juegos y empecemos a jugar de una manera sencilla y rápida. Sin nada más que decir, empecemos con el video. Pero antes de continuar me gustaría invitarte a suscribirte, ya que de esta manera apoyas muchísimo al canal. Recuerda que cada like, cada comentario y cada suscripción me apoya muchísimo. Ahora sí, sin más dilación, continuemos con el video. La primera vez que encendamos la computadora vamos a tener que picarle F12 si es que tienes instalado Windows aparte, pero si no, simplemente déjalo arrancar. En este caso pues vas a tener que seleccionar el sistema que quieres arrancar y pues yo voy a seleccionar el SSD donde lo instalé. Y pues ya lo podemos dejar o darle Enter para que avance el sistema. Y esta va a ser la primera pantalla que vamos a tener de nuestro Arch Linux configurado para gaming. Ponemos nuestra contraseña. Y esta será la primera pantalla de bienvenida. Como podrás ver, hay un pequeño menú donde te van a mostrar qué cosas nuevas hay en el sistema, qué puedes hacer y poco más, pero eso te lo voy a explicar a continuación. Simplemente bríncatelo o léelo, eso ya depende de ti. Y pues bueno, vamos a finalizar. Y ahora vamos a ver primero que nada cuánto consume el sistema solamente instalado así. Abrimos el monitor del sistema y como podrás ver está consumiendo 0.1 hasta 0.9 de procesador, 8 GB de almacenamiento y 1.9 GB de memoria RAM, que regularmente consume menos, pero esta aplicación para checar el sistema, igual que en Windows, pesa alrededor de 200 MB, así que podemos decir que en RAM está consumiendo prácticamente 1.6 GB. Esto viene de maravilla para gente que tiene setups algo limitados. Ok, primero vamos a configurar lo básico. Vamos aquí abajo a la izquierda, abrimos los ajustes dándole clic. Aquí podremos cambiar el color del tema del sistema. Lo voy a poner en negro porque ya me está reventando las pupilas. Y pues vamos a bajar hasta donde dice Power Management o Administración de Poder, no sé cómo llamarlo. Donde dice cambiar perfil de poder, lo vamos a poner en Performance y esto va a solucionar muchos problemas con las tarjetas gráficas. Te recomiendo ponerlo de esta manera. Vamos a subir. Y ahora vamos a configurar el mouse, donde dice aceleración del puntero, vamos a ponerlo en None para que tengamos la velocidad por defecto de nuestro mouse y no tengamos una aceleración artificial como en todos los sistemas se lo ponen. Vamos a bajar hasta la configuración de internet y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar a Firewall, aquí vamos a poner la contraseña del usuario que creamos, le damos a Enter, habilitamos el Firewall y volvemos a poner la contraseña las veces que nos lo pida. Vamos a subir a donde dice Wi-Fi y aquí a la derecha, seleccionando tu cable de internet o tu Wi-Fi, vas a ir a donde dice negociación de link y lo vas a cambiar dependiendo de la velocidad de internet que tengas contratada. En este caso, como ejemplo, lo voy a poner en 1 GB o simplemente lo puedes poner en ignorar para que agarre todo el internet que pueda. Cualquiera de las dos opciones te van a funcionar. Ahora, ¿cómo personalizar la barra de tareas? A algunas personas les gusta ponerlo en alguna parte, ya sea a la izquierda, arriba, ya dependiendo a gustos. Bueno, dándole clic derecho y en modo edición, así lo puedes hacer. Como podrás ver, hay varias cosas como accesorios o poco más. Pero pues bueno, más que nada te recomiendo personalizar la barra de tareas porque es muy útil y pues se ve un poquito más profesional. Estos son mis ajustes, si quieres los puedes copiar, si no pues personalízalo a tu gusto, tómate el tiempo. Y como podrás ver tenemos una tienda. Esta tienda al momento de abrirla no te va a servir porque te falta Flatpak. La verdad no lo quise agregar al inicio de la instalación porque a mí me llegó a dar problema, pero te voy a enseñar a agregarlo ahorita. La consola con K, en este caso te recomiendo agregarla a la barra de tareas de esta manera porque la vas a utilizar mucho y la verdad es muy útil en Arch Linux. La vas a llegar a utilizar cuando quieras instalar cosas o quieras borrarlas. Sudo es la palabra que te permite ejecutar cosas como administrador. La siguiente palabra es pacman. Pacman se refiere a que te va a ayudar a instalar cosas o a eliminar cosas. Es lo que maneja los programas, por decirlo así. Lo estoy explicando de una manera muy sencilla. "-S es para instalar y "-RS es para borrar programas.
Y -SYU con la S mayúscula es para actualizar todos los paquetes que tienes instalados en la computadora. Como por ejemplo vamos a instalar Flatpak, entonces utilizo sudo pacman-s flatpak. Así instalas cosas tanto como Discord, Steam y más cosas así se instalan. Si es que te equivocas en la contraseña, así te va a salir, pero lo puedes volver a agregar. Y cuando te pida que si es que quieres proseguir con la instalación, pues pones un Y para marcar que sí. Esperamos la instalación, algunas cosas tardan más, algunas cosas tardan menos, así que nada más te tienes que esperar. Esto tarda más dependiendo la velocidad de tu sistema. Más que nada de tu disco duro. Ahora ya podremos abrir la tienda correctamente. Cerramos esto porque ya no lo ocupamos. Y ahora podremos buscar cosas. Como por ejemplo, algunas personas y algunos tutoriales te van a enseñar que en algunas ocasiones es mejor utilizar versiones modificadas de Proton, pues aquí lo buscarías. Solamente es un ejemplo. Y para borrar algo, como te decía, es sudo pacman-r mayúscula s y pones el paquete que quieres eliminar. Por ejemplo, si es Discord, pues pones Discord en minúsculas. Si es Steam, pones Steam en minúsculas, todo en minúsculas. Le das a que sí quieres borrarlo y te lo va a borrar. Así como lo instalaste, así lo borra, así de rápido. Cerramos esto cuando ya terminemos de hacer algo. Y por último, en nuestro navegador, ya lo puedes configurar tú después si quieres, ahorita nada más lo voy a skipear, nos vamos a ir a Google, vamos a buscar Arch Linux Gaming y en esta opción nos vamos a meter en la primera opción, bajamos y nos vamos a quedar aquí donde dice compatibilidad de juegos. Vamos a hacer lo siguiente para ya poder jugar. Vamos a abrir la terminal y vamos a poner lo siguiente. Vamos a copiar el comando. Vamos a ir a la consola y vamos a escribir sudo nano espacio y pegamos el texto con este botón arriba a la derecha. Ponemos la contraseña del usuario y ahora vamos a copiar lo siguiente. Lo copiamos, vamos al texto, le damos control V o pegar. Te recomiendo utilizar el botón de pegar porque no se buguea. Aquí es control X para salir del archivo. Me equivoqué, le puse control Z, perdón. Le damos a que sí con Y y después enter. Y de esta manera ya lo habremos aplicado. Ahora solo ocupamos confirmarlo en el sistema. Copiamos esto, está un poquito más abajo, ponemos sudo, que es para administrador, lo pegamos y le damos a enter. Y como podrás ver, ya se aplicó de manera correcta. Lo cerramos y ya podremos ejecutar juegos en Steam. Ok, lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar nuestro dispositivo por defecto de audio. En este caso nada más le tienes que dar un clic a la bocinita y aquí si es que tienes varios dispositivos conectados te va a salir un pequeño círculo con un punto en medio. El que tenga el punto en medio va a ser el dispositivo por defecto que vas a estar utilizando. Ahora, para desanclar cosas como notificaciones, nada más le das clic derecho y lo desanclas, por decirlo así. Y también puedes llegar a borrar todo lo que tengas copiado en tu portapapeles simplemente dándole clic derecho, borrar y lo confirmas. Así de sencillo. Para desanclar algo de la barra de tareas, nada más le das clic derecho y desanclar. Y pues ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestro disco para empezar a usarlo con Steam. Algunos de ustedes va a pensar que es sencillo dejarlo, el disco que ya tenían usando en Windows, pero realmente no va a funcionar de manera adecuada porque no utiliza el mismo tipo de sistema. En este caso lo vamos a formatear y después vamos a crear la nueva partición en ese disco utilizando el nuevo tipo de sistema. Le vamos a dar al signo de más, le damos a siguiente. Donde dice tipo, vamos a seleccionar el que dice ext4, arriba donde dice borrar, si lo seleccionas va a tardar mucho más, así que si tienes un HDD pues no lo hagas, pero de plano te recomiendo que no lo hagas porque no es necesario. Aquí arriba donde dice nombre de volumen, pon el nombre que tú quieras y después le das a crear.
Esto podría llegar a tardar o podría llegar a tardar menos dependiendo que seleccionaste, y recuerda que va a tardar mucho más si tienes algún disco lento si es que seleccionaste la opción de borrar. Esa opción de borrar se refiere a que va a poner todos los dígitos de este disco en cero, o sea, nada va a ser recuperable de ese disco, o sea, prácticamente se refiere a que lo va a dejar como nuevo. Esperamos a que se formate el disco, y después de que ya se haya formateado, aquí a la izquierda donde está el símbolo de play, en la opción de la derecha, en el cuadrito, le vamos a dar clic y después vamos a ir a donde dice editar opciones de montaje. Vamos a desactivar el primero, vamos a activar la primera y segunda opción para que el disco arranque en automático, y donde dice cómo se identifica el disco le vamos a dar un clic y vamos a darle en donde dice label y el nombre del disco que le pusimos. Le damos en OK, ponemos nuestra contraseña, y de esta manera nuestro disco ya estará funcionando adecuadamente para Steam y arrancará de manera automática. De esta manera Steam lo va a identificar correctamente. Ahora vamos a empezar a configurar nuestro Steam. Para eso simplemente lo buscamos en el menú, escribimos Steam, le damos un clic y esperamos a que se ejecute. Esto podría llegar a tardar más dependiendo de tu unidad de almacenamiento y de tu internet, así que tenemos que esperar a que se actualice. Y ahora cuando esto se abra ya podremos iniciar sesión. Ok, ya con nuestro Steam abierto vamos a ir arriba a la izquierda en donde dice Steam, vamos a darle a Settings y después vamos a bajar hasta donde dice Interfaz. En Interfaz donde dice Localización de inicio vamos a poner Biblioteca y hasta mero arriba vamos a seleccionar nuestro lenguaje preferido. Todas estas opciones de aquí abajo las vamos a deshabilitar, más que nada para que no consuma nada de la gráfica. Esto también yo lo hago en Windows, así que ya es personal. Y también en librería, estas opciones son por si quieres hacerlo, pero te ayudan a que consuma menos el launcher de Steam. En descargas vamos a bajar y vamos a desactivar lo siguiente. Vamos a activar que permita las descargas durante que jugamos, por si quieren estar descargando algo y jugando. Vamos a deshabilitar las descargas mientras que haces stream. Vamos a deshabilitar que las descargas se muestren por bits. Y hasta mero abajo donde dice shader pre-caching vamos a poner las dos opciones. En donde dice Storage, almacenamiento, vamos a seleccionar el disco que acabamos de configurar. En este caso, como ves, a mí no me sale, pero eso es porque la demostración que yo hice, lo hice con un USB. Si lo estás haciendo adecuadamente con un disco interno, te debería de funcionar de manera perfecta. Sin embargo, como ves, como yo lo hice con un USB, ni aunque lo seleccione de esta manera me sale. Pero si tú lo hiciste con un disco interno, como te digo, te va a salir. En donde dice compatibilidad, lo vamos a activar y yo te recomiendo lo siguiente. La primera opción, que se llama Proton Experimental, es para los juegos en general, o sea, es la mejor opción que está optimizada para cualquier juego que vayas a correr y en cualquier sistema. Proton Hotfix está hecho para los últimos juegos de última generación y los juegos más famosos. O sea, si es que tú juegas algo que es lo más famoso, por ejemplo, el nuevo juego que iba a salir de Monster Hunter, pues si es que vas a jugar eso, habilítalo. Si no, pues pone el Proton Experimental, que es el que yo te recomiendo. Y pues es todo lo que tenemos que hacer. Ahora necesitamos reiniciar nuestro Steam para que se configure de manera adecuada. Si es que no se abre de manera automática, pues tú lo abres. Y ahora vamos a instalar cualquier juego para demostrarte cómo se utilizan las cosas que instalamos, como el Game Mode y el Mango HUD. En este caso voy a instalar cualquier juego que tenga, el más ligerito para que se haga rápido. Cada vez que vayas a instalar algo te va a descargar lo que necesita el sistema, o sea, lo que ocupa para funcionar, así que no te desesperes. Los anti-cheat y demás cosas como launcher opcionales te van a funcionar perfectamente porque ya son compatibles con Linux, y la herramienta de Proton hace que funcionen perfectamente con nuestro Linux. Entonces no te mortifiques porque algún juego online no te vaya a funcionar o algo así, todo te va a funcionar bien. Simplemente dale a instalar y espérate a que se instale todo lo que te salga, de manera automática lo va a hacer el sistema. Ahora ya con nuestro juego descargado vamos a la biblioteca y lo que tenemos que hacer es darle clic derecho, luego propiedades y abajo donde dice configuración de lanzamiento vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir Game Mode Run, que es para que el modo de juego se ejecute y nuestro sistema le dé prioridad al juego. Y si es que quieres checar los FPS se escribe Mango HUD. Lo escribes de esta manera y para que funcione tienes que escribir porcentaje
Command y porcentaje. Ahora simplemente lo dejamos así, lo cerramos y abrimos nuestro juego. Esto de Game Mode Run y Mango HUD te va a funcionar para cualquier otro juego. Si es que quieres que suba un video de cómo configurar el GameScope, si es que lo instalaste, coméntame por favor, deja tu like y enseguida lo estaré subiendo. Como puedes ver, el juego se ejecuta de manera perfecta, ya está abierto. Para checar si es que el Game Mode está funcionando, te tienes que ir a tu consola, a escribir Game Mode-S y de esta manera te saldrá si es que tienes un juego abierto, te saldrá si está activo o inactivo. Pero si es que lo pusiste como te enseñé y tienes un juego abierto, te va a salir que está activo. Como puedes ver, el Mango HUD se está ejecutando de manera perfecta. Arriba a la izquierda, ahí muestra el porcentaje de la GPU, el porcentaje de la CPU y cuántos FPS me está dando el juego. Cabe decir que el stuttering que estás viendo ahorita en pantalla es por error de mi capturadora. Mi capturadora yo la tengo conectada a una laptop y esta laptop pues sinceramente no es tan potente y por eso a veces se traba, pero el juego se ve perfectamente. Algo más que te quiero enseñar es el launcher que se llama Heroic Games Launcher. Este launcher te va a servir para instalar juegos tanto de Epic, GOG o Amazon Prime. Es totalmente seguro, es de código abierto y te lo recomiendo mucho si es que quieres jugar juegos de tu Epic Store o de más tiendas. Cabe decir, y al menos yo no he logrado funcionar, si es que alguien sabe cómo funciona y cómo hacerlo, que lo comente por favor en comentarios, pero Fortnite no funciona en Linux, no lo puedes jugar en Linux, porque no es porque el sistema sea malo o vaya algo mal en general, sino que los desarrolladores de Epic y los desarrolladores de Fortnite como tal no se han encargado de hacer el anti-cheat compatible con Linux y entonces al momento de ejecutarlo, como el anti-cheat no se ejecuta, pues no funciona y no te deja jugar, simplemente por eso, no es porque el sistema falle como tal. Es tan sencillo como abrir el launcher, inicia sesión y instalas tus juegos. Y pues podrás ver que después en biblioteca, si es que ya hiciste login, aquí todos tus juegos. Es tan fácil como instalarlos y después abrirlos. Así en sencillo. En este caso lo voy a hacer instalando Tomb Raider para que veas cómo funciona una instalación. Buscamos nuestro juego, le damos instalar y aquí podrás seleccionar varias cosas, donde quieres que se instale y todo eso, eso lo puedes cambiar si quieres, pero eso sí le puedes cambiar la versión de Proton, aunque te recomiendo que lo dejes en automático porque la versión automática es la que más te va a funcionar en la mayoría de casos. Y así de sencillo se empieza a instalar. Y pues nada, de esta manera ya podrás ejecutar juegos de manera estable en tu Arch Linux correctamente configurado. Sin nada más que decir, espero que te haya gustado mucho el video, por favor recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte, recuerda comentar y te estaré viendo en el siguiente video.